bíblicos. Así que si me va a seguir, pues siga por ahí cerquita, para más o menos mantener el hilo de lo que vamos a estar diciendo. Y vamos a complementar lo que vamos a hablar en 2 versículos de la Escritura que aparecen en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versos 14 al 15. Ahí vamos a dar inicio. Así que te damos gracias, Señor, que nos das esta oportunidad, Señor, de poder trazar tu palabra. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestra mente, de modo que podamos entender y atesorar tu palabra. Habla, Señor, a las vidas que puedan estar aquí en esta reunión y a aquellos, Señor, que nos están siguiendo a través de la internet también, Señor. Que haya bendición también para todos y cada uno de nosotros. Amén. Los versos que voy a dar lectura están en Juan 13 y son los versos 14 y 15, y usted posiblemente los conoce bien. Muchas gracias, Rosita. Cuando veníamos hacia acá, mi esposa me dijo, yo pensaba traerte un frappé de mango. Y lo cambió por agua. A Moisés le pone esto, jugo de toronja, y a ti te pone agua. Tuvo muy buen deseo. Yo la miré y le dije, me porté bien. Bueno, no tenemos un poquito de agua ahí. Juan 3, 14 y 15 dicen, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este pasaje es parte de un diálogo muy interesante que tiene Jesús con un discípulo secreto que se le acerca de noche para hacerle algunas preguntas a Jesús. Dije discípulo, aunque cuando usted coge que esta es la primera mención que se hace de Nicodemo, pues no aparece como un discípulo. Aquí él aparece como un principal del Sanedrín, que era el cuerpo de la aristocracia sacerdotal, un fariseo, un maestro, una persona, ¿verdad?, muy conocedora, parte de un grupo de personas que dirigían todos los asuntos, ¿verdad?, del pueblo. Las funciones que ejercían eran funciones legislativas, ejecutivas y también judiciales. Así que estos tipos tenían todo el control de lo que era allá en Jerusalén, y allí estaba la sede. Él era miembro de un grupo de 71 de estas personas. En días de Jesús, pues ese era el tipo, ¿verdad?, de gobierno, como estaban organizados. Y este hombre se acercó a Jesús. La Biblia dice que estaba intrigado por las señales que hacía Jesús. Y en el verso 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Eso fue lo que le dijo Nicodemo. La verdad es que Nicodemo se acercó de noche y nos hace sospechar a nosotros, ¿no?, que la visita fuera de noche. Pero no hay duda de que un hombre con la posición que ocupaba dentro de su gente, ¿verdad?, allá en Jerusalén, tenía mucho que comprometer si se le ve acercarse a Jesús, que era una persona que no era muy bien mirada, mucho menos por la clase sacerdotal, porque a estos Jesús los vino
a desenmascarar. Lamentablemente, en su tiempo, pues los fariseos y los saduceos, que eran los que dirigían la vida religiosa del pueblo, pues dejaban mucho que desear, y el maestro los tuvo que confrontar, y en ocasiones usó expresiones muy fuertes, como llamarle a uno sepulcro emblanquecido contra estos grupos, porque verdaderamente habían torcido la verdad que Dios le había querido comunicar al pueblo desde el principio. Estos religiosos del tiempo de Jesús lo habían torcido, y eran las personas que estaban en eminencia. Fueron los mismos que crucificaron a Jesús, y se oponían. Nicodemo, sin embargo, dentro de ese grupo era una excepción a la regla. Hay otra persona que ahorita vamos a mencionar, que también era de ese mismo grupo, y también fue otra excepción a la regla, porque Dios siempre se reserva algunas personas y algunos detalles específicos que nosotros a veces nos vuelan la cabeza. Son unos remanentes, son unos grupos pequeños, pero ahí están. Dios siempre ha tenido a alguien, porque aun cuando Jesús nació en este mundo, nos sorprende a nosotros que había gente que estaba esperando la venida del Hijo de Dios y el nacimiento de aquel pequeño, y cuando lo tomaron en sus brazos, oraron a Dios. Y ahora despide, oh Dios, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Estaban esperando al Mesías. Eso nos sorprende a nosotros. ¿Cómo, verdad? ¿De dónde le llegó esa revelación? Pues Dios se los había reservado. Dios tenía a este hombre también, porque aquí lo importante es que hay un pasaje interesantísimo del que estamos hablando en la noche de hoy, que estaba también reservada en esas cosas que Dios había hecho hace casi 800 años para atrás en el pueblo, y que ahora nos iba a llamar para traerlo, para dejarnos a nosotros una enseñanza. Así es que Nicodemo fue intrigado por estas señales, pero en el personaje de Nicodemo, el Señor alcanzó a ver sinceridad, y la sinceridad con que se acercó este oficial a Jesús es el que provoca en Jesús todas esas enseñanzas tan extraordinarias que están en este capítulo 3 de Juan. De hecho, el centro de toda la Biblia, pudiéramos decir, está, de todo el mensaje del Evangelio, está en el verso 16. Yo no toqué el verso 16 ni los que siguen, porque no nos daría tiempo para explicar todo lo que vamos a decir, y en otra ocasión quizás uno trabaje con esa otra parte. Yo me quedé solamente en la primera parte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa parte. La otra parte de la condenación yo no la he tocado, no creo que vayamos a trabajar con esa parte. Pero este hombre se acerca y lo hace con sinceridad, y Jesús explica esto, y ese verso 16 que está ahí, y se lo voy a mencionar ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese es un texto que uno pudiera hablar, ¿verdad? Muchas cosas se han dicho sobre ese texto, pero ese es el core del Nuevo Testamento. Ahí está la esencia de lo que Dios quería comunicar, y estas expresiones las trajo Jesús a través de este personaje de Nicodemo. Pues esto a mí me llama la atención, porque Nicodemo era todo un señor fariseo, y lo menos que uno esperaría eso, a lo mejor uno esperaría esto en algunos de los discípulos más acercados a Jesús, pero se lo dijeron a Nicodemo. Fue con Nicodemo el diálogo. Así es que él trae todo esto y viene a revelar todo esto a través de este personaje. Pero en el Evangelio de Juan se menciona a este personaje 2 veces más. En Juan 7, 50 al 52, ahí nosotros encontramos nuevamente que se menciona
este personaje, cuando Jesús precisamente estaba teniendo conflictos con el pueblo y con los líderes religiosos. Los líderes habían mandado, inclusive, habían mandado a apresar, a tomarlo preso a Jesús. Pero nadie se atrevía, ¿verdad?, a hacerlo, y no se atrevieron. Los alguaciles cuestionaron, ¿verdad?, porque en esos versos los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué ustedes no habéis traído a Jesús? O sea, no lo habían apresado. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Ve el conflicto que había entre lo que querían hacer los fariseos y el personaje de Jesús, lo que representaba a él. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, y aquí viene la defensa que muestra Nicodemo dentro de ese grupo de los 71. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Y tú sabes lo que le respondieron ellos? Ellos le dijeron: óyeme, eso sí está bonito. ¿Eres tú también Galileo? Como quien dice, tú estás con el Galileo. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no puede salir nada que sirva para nada. Porque esa era la opinión que ellos tenían de Jesús y de los hombres que seguían a Jesús. De modo que ahí hay una defensa que está haciendo Nicodemo cautelosamente, pero está haciendo, ¿verdad?, una defensa de Jesús ante este tribunal donde él pertenecía. En Juan 19:39 nosotros volvemos a encontrar otra vez el personaje de José de Arimatea en compañía de Nicodemo. Y aquí nosotros encontramos que por alguna razón que quizás no podamos nosotros explicar, Dios se había reservado a estos dos miembros del Sanedrín, discípulos secretos, los identifica la palabra. Y cuando Jesús fue crucificado, estos dos hombres se encargaron. José de Arimatea tenía influencias con Pilato y fue y le dijo: el cuerpo me lo dejas porque yo tengo ya el lugar donde lo voy a poner. Tomaron el cuerpo de Jesús y Nicodemo se fue y de su bolsillo desembolsó para comprar 100 libras de mirra y aloes para poder, ¿verdad?, preparar el cuerpo de Jesús. Tiene que haberle costado 100 libras, es un montón, pero Dios se había reservado. Y ahí está este personaje del cual nosotros estamos hablando, que si fueron discípulos secretos de Jesús, sí fueron discípulos secretos de Jesús, pero Dios los había separado para eso, por esos detalles, ¿verdad? Fíjense que Jesús fue un hombre muy sencillo y muy simple. Realmente era pobre, era hijo de un carpintero. Y Jesús era tan sencillo y tan simple que tuvo que coger prestado el lugar donde nació. Pero lo extraordinario es que el lugar donde fue sepultado también tuvo que cogerlo prestado, porque ni tuvo un lugar donde nacer, ni siquiera tenía un sepulcro donde pudiese ser sepultado. Pero Dios tenía hombres como José de Arimatea y Nicodemo, de la clase aristocrática, de lo mejor, separados ya con ese detalle. Y para Jesús hubo un sepulcro que nadie había usado, completamente nuevo. Esos son los misterios, ¿verdad?, que nosotros encontramos. Pues después que Jesús le explica a este personaje de Nicodemo lo que es que el hombre tenía que nacer de nuevo, y él entra en un dime y direte ahí preguntando: ¿pero qué es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo uno vuelve otra vez al vientre de su madre para volver a nacer? ¿Cómo se explica? Y Jesús tiene el famoso pasaje, ¿verdad?, que le dice: es que el hombre tiene que nacer
del agua y del espíritu, y le hablaba del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual. Nosotros llevamos un grupo a las aguas bautismales. Este grupo nació del espíritu, pero ayer en esta actividad que celebramos testificaba la obra que Dios ha hecho dentro de su vida, en su vida espiritual, testificando por el lavamiento quizás o lo que simbolice el bautismo, el nacer del agua y del espíritu. Y decíamos también ayer que la importancia tan grande de lo... Disculpe, pero yo no estoy muy bien de mi garganta. Tengo un poquito de problema. Decíamos que la importancia, voy a bajar un poquito los decibeles para poder decir lo que quiero decir, pero la importancia, amados, y me suelto un poco esta corbata, la importancia de lo que es, mire, el mismo Jesús no dio un paso en su ministerio sin antes ser bautizado. Así que esto que le estaba hablando es necesario nacer del agua y del espíritu. Es importante, amado. Y hay personas que posponen estas ordenanzas, pero nosotros no podemos. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo que Él hizo y lo que nos enseñó. Así que yo felicito a todos estos hermanos y exhorto a los que no lo han hecho todavía a que se muevan para que también me pidan su bautismo si ya usted nació de nuevo. Lo más importante es el nacimiento espiritual. Ese ya lo tenemos. Pues en ese contexto que se están dando las cosas es que aparece este relato que menciona aquí Jesús. Y Jesús, ya cuando le explicó todas estas cosas, el viento viene de acá y no sabe dónde viene y hacia dónde va, y ya Nicodemo no encontraba qué más preguntar. Pues entonces ahí es que aparece precisamente estos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todavía él no había explicado nada. Bueno, él le explicó a los discípulos, le había hablado de su muerte, de lo que tenía que ocurrir, pero a Nicodemo no le había explicado nada de eso. Solamente le dejó esta señal. Pero ¿qué nos ha sido explicado a nosotros? Ninguno de nosotros tuvo el privilegio que tuvieron los discípulos de sentarse al lado de Jesús y Jesús explicarle a ellos con lujo de detalles lo que había de pasar. Y ellos no lo entendieron de todos modos. Tuvo el Espíritu Santo de Dios que ser enviado para que ellos pudieran recibir la iluminación y poder entender. Ese beneficio lo tenemos tú y yo. Nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas y hemos sido iluminados. Nuestras mentes pueden entender este misterio que había sido escondido, pero que fue revelado, y que ahora en esta dispensación de la gracia nosotros hemos recibido todo ese beneficio. Estos hombres no tenían ni había cartas ni nada escrito. Solamente este hombre tuvo que escuchar, pero eso se le dijo a él para el beneficio nuestro, realmente, porque estas cosas pasaron, mire, 720 años atrás. Había transcurrido ese tiempo, como unos 720, 750 años, desde que las cosas pasaron cuando el pueblo iba camino a la tierra de la promesa, hasta que este relato tan raro que le volaba la cabeza al judío, porque el judío preguntaba: ¿cómo es posible que a Moisés se le ordenara a levantar una serpiente de bronce si a nosotros nos sacaron de allá de Egipto y a nosotros se nos prometió una tierra precisamente para que nosotros no adoráramos ningunas imágenes ni dioses algunos? Pues estas cosas
Estas cosas no se podían entender, pero Dios se la había preservado. Allá cuando el pueblo salió de Egipto y tuvieron que pasar por el mar y tuvieron que cruzar por tantos lugares, eso era una jornada completamente difícil. Esto no era una cosa fácil. Tú estabas moviendo, el que hace numeritos estima que se movía un grupo de cerca de 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque cuando cuentan los varones eran como de 600,000. Añade las esposas y eran todos adultos. Ahí no estaban contando gente. Luego añada los hijos, componentes familiares. Cuando usted viene a ver, usted tiene casi 3 millones de personas. Y esa fue la tarea que le dieron a Moisés: mueve a esta gente. Y se podían mover, y debió haber llegado a la tierra de la promesa en unos 4 meses o de 3 a 4 meses. Y por el pecado, como esta murmuración que se dio en este relato que aparece en Números capítulo 21, versos 4 al 9, usted va a encontrar ese relato al cual se menciona aquí. El pueblo había murmurado contra Dios primeramente y contra Moisés. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar por el territorio de Edom, pero Edom no le permitía pasar por allí. Pero de todos modos no es fácil. Mire, yo estaba pensando en esto y yo digo, wow, si yo fuera a mover 3 millones de personas, yo no sé ni cómo lo vamos a... Necesitamos una clase de carretera para pasar con tanta gente, o la fila es bien larga. Imagínense, mire, nosotros llevamos aquí en Puerto Rico, como se estima, cerca de entre 200,000 personas por ahí, a la manifestación por el movimiento, ¿verdad?, que hicieron las iglesias en pro de los valores para esta nuestra querida isla. Y llegó un momento en que no había forma de entrar a San Juan, ni de salir tampoco, porque todas las rutas estaban, ¿verdad?, abarrotadas, y por ahí no se podía mover nadie. 200,000 personas, esto era de 3 millones. O sea, cuando uno piensa, es que uno no lo piensa, uno lo lee y no lo piensa así. Pero esto era mucha gente, y ellos no iban solos, ellos llevaban sus ganados, ellos llevaban sus carros y todas sus pertenencias, porque ellos se movieron del lugar a la tierra de la promesa. Cuando los de Edom le dijeron por aquí no, se desanimaron, se desalentaron, y entonces comenzaron a blasfemar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos a este desierto, para que perezcamos en medio de este desierto, y nosotros estamos hasta la coronilla del pan blandito ese, liviano le llamaron al maná. Pan liviano, mire, fue bien ofensivo. Eso fue bien ofensivo, porque eso fue lo que Dios le había dado a este pueblo. ¿Cómo? ¿Usted se imagina dónde esa gente iba a comprarse, aunque fuera un hamburguito o lo que fuera? ¿De dónde? Si tuvieron que pasar 40 años metidos en un desierto con un número tan grande de personas, los mayores se quedaron todos, no entraron, solamente los jóvenes pudieron entrar, la generación joven, por todo lo que pasó. Pero eso era, pues mire, cuando se levantó esa murmuración, Dios dijo: oh sí, ustedes han tomado tan en poco valor lo que yo les he dado. Los saqué de la esclavitud con grandes, oiga, se hicieron señales y prodigios, las cosas que este pueblo vio, y ustedes han tomado tan en poco esto. Pues miren, ahí les va esto. Y les envió unas serpientes ardientes, dice la escritura, venenosa es lo que quiere decir, que comenzaron a morder a la gente, y empezó el pueblo a morirse. Mucha gente se estaba muriendo. Y cuando el pueblo se dio cuenta, dijo: nosotros hemos pecado. Vino el arrepentimiento. Hemos pecado contra Dios y contra ti, Moisés. Y entonces le pidieron a Moisés: ora a Dios como intercesor. Y Moisés fue y oró a Dios, y Dios le dijo: pues mira, lo que tienes que hacer es: vete y levanta
una serpiente de bronce bruñido, bien brillosito, y lo vas a poner en un asta, y cuando las serpientes muerdan a la gente que mire ahí va a ser curado. Eso es extraño. Eso es extraño. Pero es que más extraño es el drama de la cruz. Para nosotros sería casi lo mismo. En verdad, el relato es bien impresionante para el judío, la mente del judío, porque ellos tenían que curar y salir de toda idolatría. Y fíjense si hay un verso en la Escritura, en Segunda de Reyes 18:4, que habla cuando Ezequías empezó a reinar. Y una de las cosas que hizo Ezequías fue que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos. Mírense qué detalle: la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Segunda de Reyes 18:4. Miren qué interesante eso. ¿Sabe cuántos años habían pasado? Más de 700 años desde que se levantó esa serpiente y que el pueblo se estableció allí en la tierra de la promesa. Por más de 700 años este pueblo tomó precisamente esa serpiente de bronce y la convirtieron en una imagen y en un ídolo. Y lo que ellos se temían, pues exactamente eso les vino. Y tuvo este rey, cuando empezó a reinar, que destruir esa imagen. Pero es sorprendente, 700 años. Mire, usted, Puerto Rico tiene cuánto de haber sido, bueno, él estaba aquí, no lo descubrieron, pero de por lo menos colonizado, pudiéramos decir. 500 algo, ¿verdad? Celebramos 500, como unos 520 años, yo creo, por ahí, más o menos. Que nosotros, si vamos para atrás, pues no hay forma. Usted saque de su genealogía y eche para atrás a ver hasta dónde usted pueda llegar. Pero llegar hasta allá, 500 años para atrás. Pero estos tenían 700 años con esa cosita ahí. Es para que usted vea cómo son las cosas. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Dios perdonó a este pueblo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es lo que hemos leído, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas palabras indican claramente que ese acontecimiento que ocurrió allá en Números capítulo 21 versos 4 al 9 es un tipo del levantamiento del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque te lo dice literalmente, como Moisés levantó la serpiente. No todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en ese peregrinaje, es tipología. La gente quiere buscarle un significado, pero no necesariamente es tipología. Pero hay cosas que son directas. Esta es una de ellas. Como Moisés levantó aquella serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por lo tanto, en ambos casos, fíjese, el caso de Números 21 es un tipo de levantamiento del Hijo del Hombre. En ambos casos, la muerte era una amenaza como castigo al pecado, porque eso fue lo que pasó, ¿no? En ambos casos, es Dios mismo el que en su gracia soberana va a proveer el remedio. En ambos casos, el remedio consiste en algo o en alguien que debe ser levantado a la vista de todos. En ambos casos, todos los que con corazón creyente miraran a lo que se había levantado eran curados. Pero como casi siempre ocurre, o como siempre ocurre, lo que se llama, el tipo es lo que está en el Antiguo Testamento, el antitipo es lo que representa en el Nuevo Testamento. En este caso, el antitipo trasciende enormemente al tipo que aparece en Números 21.
En Números, el pueblo se enfrentó con muerte física, pero en Juan, la humanidad se ve bajo la pena de muerte eterna a causa del pecado. En Números, lo que es levantado no tiene poder para curar a nadie, porque apunta hacia el antitipo, y el antitipo, que es Cristo, es el que posee ese poder. En Números, cuando un hombre miraba hacia la serpiente de bronce, se le devolvía la salud porque era curado, lo que tenía era que hacer el que mirar. Pero en Juan, al que deposita su confianza en aquel que fue levantado, se le concede vida espiritual, vida eterna. Y ahí sí que hay mucho para ganar. Gloria a Dios. Así es que la misma Biblia, Jesús mismo, le dejó ver a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz, que fuese levantado. Aparece en Marcos 8:31 una referencia, y en Lucas 24:7. Yo quiero decirle, amado, que no fue un remedio más, sino que es el único remedio posible para el pecado, es que nosotros podamos recibir a aquel que fue levantado en el madero, en la cruz, allá en el Calvario. Solo de esta manera, solo de esta forma se pueden satisfacer las exigencias de la justicia y de lo que es la santidad de Dios. El hombre que fue levantado se hizo pecado por todos nosotros, pero verdaderamente Él nunca cometió pecado. El Hijo del Hombre fue levantado como esa serpiente de bronce en el desierto. Esta serpiente tenía la misma figura que cualquier serpiente venenosa, pero como era de bronce, no tenía veneno, porque era de metal. Esa no tenía veneno. Ahora, lo mismo pasa con Jesús, si se fijan, porque Jesús vino ¿en qué? De acuerdo a lo que dice Romanos 8:3. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir, ¿se da cuenta? Que Él envió a su Hijo en semejanza de pecado. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado. Lo que dice Hebreos 4:15, importante, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Y en Hebreos 7:26, hablando de la misma forma, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero se hizo pecar por ti y por mí, aunque era más sublime que los cielos. ¡Qué amor! ¡Qué amor tuvo el Padre! Y qué obediencia la del Hijo cuando se ofreció por ti y por mí, para darnos algo que nosotros no merecíamos. Realmente nosotros ya estábamos todos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nada merecíamos, y no hay forma de que nosotros paguemos tampoco, no habrá manera. Pero Dios nos regaló a su único Hijo. El verbo griego que se usa para levantar es la palabra upson, y es el mismo que se usa cuando también se habla de la ascensión gloriosa de Jesús. Se usa el mismo verbo, fíjense, de modo que
hay una doble elevación en la vida de Jesús. Porque es verdad, Jesús fue elevado en una cruz, y la cruz era para vergüenza, ¿verdad? Que el judío, eso era morir, muerte de cruz, eso era lo más vergonzoso para ellos. Pero también Jesús, después de haber sido resucitado, ascendió, se elevó, fue llevado a la misma diestra del Padre en una ascensión gloriosa. Y la una no pudo haber ocurrido sin que la otra no hubiese ocurrido antes. Porque para Jesús la cruz era el camino a la gloria. Y si él lo hubiese eludido, y lo podía hacer, pues no hubiese alcanzado la gloriosa ascensión que tuvo. Él pudo haberlo hecho, tenía todo el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Así que, amados, miren, nosotros, si queremos también, podemos elegir el camino fácil. Podemos rechazar la cruz, que debe cargar todo cristiano. ¿Y usted cree que cada cristiano no tiene que tomar una cruz? Eso es lo que dice la Escritura. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted cree que es fácil darle paso al prójimo? Bueno, hay prójimos que son fáciles, pero hay unos prójimitos por ahí. Soportados los unos a los otros. Y prójimos que para darle paso se necesita. A Lázaro. Oiga, pero hay que negarse a sí mismo. Es de eso es que se trata. Y en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano? Pues mire, no es tan fácil. Pero se puede. Pero sí se puede. Porque nosotros tenemos todas las herramientas a nuestro favor, todo nuestro apoyo, el cielo, los ángeles hoy que están alrededor nuestro, nos velan, nos cuidan. Nosotros tenemos la palabra, el Espíritu Santo, todo eso. Gloria a Dios. Amén, claro que se puede. Sí, sí se puede. Podemos crucificar nuestro cuerpo para que la vida espiritual en nosotros sea la que domine en nosotros, no la vida carnal. Eso es un llamado, amado. Pero no es fácil porque es una cruz. Hay que tomar esa cruz, hay que negarse. Hay que clavar esa naturaleza humana en esa cruz y no la deje bajar nunca. Para que entonces la vida espiritual sea la que gobierne. Nació de nuevo, ¿verdad que sí? Pues esa es la que debe gobernar en nosotros. Algunos de estos israelitas, mordidos por la serpiente venenosa, tal vez porque se encontraban un poco lejos. Yo le dije que eran como 3 millones de personas. Imagínense dónde iban a poner esa asta para que 3 millones de personas pudieran verla. Esa serpiente tendría que ser bien grande, ¿verdad? ¿Sabe qué? La hicieron de bronce bruñido. Cuando el sol le daba, brillaba y como. Así que aquellas personas que eran mordidos, tal vez no alcanzaban a ver ni siquiera la figura de esa serpiente. No la podían distinguir. Posiblemente el contorno de ella. Pero de todos modos miraban en la dirección en que estaban y eran curados, dice la Escritura. La importancia, amado, no es si tú vas a ver con claridad o no. Lo importante es que mires. Tal vez no lo vas a ver, no lo puedas distinguir. Hay muchas cosas, amado, que a nosotros nos pasan, que nos nublan la visión y nosotros tal vez no podamos ver claramente. No podamos ver con claridad. Tal vez tú no puedas percibir al Señor. Mira, si dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está mi Señor?
por las situaciones que estamos pasando, por las circunstancias que me han tocado vivir. ¿Dónde está que no lo alcanzo a ver? No te preocupes. Si no lo alcanzas a ver, solamente lo que pide la palabra es que tú mantengas la mirada puesta en Él. Mantén tu mirada, mantén tu confianza en el Señor, porque Él no nos va a fallar. Él no se va a negar. No, Señor, Él no te va a fallar. Si tú mantienes esa mirada puesta en Él, tú vas a encontrar oportuno socorro. Así que a veces ni podemos ver, ni siquiera sentir. Oiga, cuando todas están en contra nuestra, que uno no tiene ni deseo, tú no puedes sentir, se te dificulta el pensar, estás deprimido, tienes situaciones con las cuales tú no puedes lidiar. Y nosotros miramos, pero no vemos el rostro de nuestro Señor. No lo distinguimos claro. Pero ¿qué te pide el Señor? Que confíes en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que hay que confiar y confiar y confiar y seguir confiando. Gloria a Dios. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. El verso 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Pues mire, ¿sabe lo que significa? Por lo menos vamos a ver tres cosas. Significa creer que Dios nos ama, creer que se ocupa de nosotros. Dios nos ama, se ocupa de nosotros y que desea perdonarnos, creyendo que Dios es perfecto amor. También, número 2, creer que en Jesús, ahora no Dios, Jesús, que en Jesús está la mente de Dios, que conocía también a Dios, que estaba tan cerca de Dios, que era uno con Él, uno con Dios, que podía decir la verdad absoluta sobre el Padre, para que entonces podamos creer. Y la tercera, que hay que apostar los dos al hecho de que lo que dice Jesús es verdad. Lo que diga Jesús debemos hacerlo. Cuando ordena algo, debemos ¿qué? Obedecerle. Si nos dice que nos debemos abandonar sin reservas en la misericordia de Dios, que lo podamos hacer sin reserva alguna. Gloria a Dios. Así que Dios es el Padre amoroso, Jesús es Hijo de Dios, conoce a Dios, conoce la vida, y nosotros le debemos una total obediencia, incuestionable, sin titubeo, a lo que Jesús diga, que nos dice a través de su palabra. Vida eterna es vida en plenitud, es vida para siempre, es una vida que nunca termina. Es una vida muy, muy, muy diferente en calidad a lo que nosotros conocemos, a esta presente era terrenal. Si hay personas que se cansan de esta vida, bueno, hay personas que renuncian a la vida. Yo he visto personas que han tomado unas decisiones absurdas, que por lo complejo de la situación que les ha tocado vivir, deciden quitarse la vida. Y cuando nosotros vemos jovencitos, adolescentes, a veces niños, tomar esa decisión, eso nos causa mucho, mucho, mucho dolor. Pero esta vida presente, realmente, mire, esto es bien, bien, bien breve. Y la tribulación que nosotros podamos encontrar en esta vida
también la Biblia dice que es breve y es momentánea. Por lo tanto, nosotros debemos de prestarle mucho interés a lo que significa poder alcanzar la vida eterna. Yo la quiero para mí, yo la deseo, yo no quiero comprometerla por ninguna cosa ni nada en el mundo. Y a mí no se me pide mucho, a mí lo que se me pide es que crea que Jesús, que aquel que fue levantado en aquella cruz, es el que puede ponerme en paz con mi Creador y es el que me dará la salvación. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Yo no tengo que hacer nada más, ni siquiera las obras me van a contar para nada. Yo lo que necesito es esa fe inquebrantable y saber que esa vida eterna es muy superior a lo que es la presente vida terrenal. Significa salvación y se manifiesta de la siguiente manera: en comunión con Dios en Cristo. Juan 17:3. ¿Qué decía? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Así que es comunión con Dios en Cristo, es la participación del amor de Dios. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso está ausente en el hombre que no tiene a Dios. El Señor, cuando tú vas a Juan 5, te vas a encontrar ahí con un montón de cosas que le falta al hombre. Y una de las cosas en ese verso 42 es que le falta amor de Dios, no está en vosotros. Pero cuando nosotros tenemos vida eterna, tenemos garantizado ese amor de Dios en nuestras vidas, en la participación de la paz de Dios. Estas cosas os he hablado, Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En la participación del gozo de Dios. Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Eso es parte del paquete ese de vida eterna, ¿saben? El gozo de Dios también en nuestro corazón. Es también participación de la naturaleza divina. Y la cita está en 2 de Pedro 1:4, que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Oye, nosotros tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros casi ni le creemos a la palabra, porque el mundo nos influye tanto que nos hace dudar. Siembra esa duda en nosotros y nosotros como que no queremos valorizar lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos también adopción de hijos. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Papacito, Abba, Padre. Con toda libertad. Ahora nosotros podemos hacer esas expresiones. Antes no. Pero Dios nos ha dado ese regalo. Hemos creído en aquel que fue levantado, que quizás fue para vergüenza de los judíos, porque ellos lo tuvieron en poco, pero la gentilidad vino, ¿verdad? Vino al conocimiento, y ahí entramos tú y yo, porque el misterio, la separación que había, esa separación que el mismo pueblo judío quiso hacer desde el principio, y nosotros no teníamos parte según ellos. Dios rompió todo eso, rasgó aquel velo, y ahora las cosas cambiaron, y ahora lo mismo es el judío que el gentil. Y ahí entramos tú y yo. Amado, ¿quién puede rechazar ese regalo? ¿Quién puede darle la espalda o quiere darle la espalda a la vida eterna
y perderse en lo otro, que es eterna condenación, de lo que no vamos a hablar en esta noche. Pero esa es la otra alternativa. Porque el que no cree, dice más adelante, ya está condenado. Tú te echas la soga al cuello tú mismo al no creer. La serpiente es símbolo del juicio contra el pecado. El bronce representa juicio divino. En el altar que le fue ordenado a Moisés que hiciera, lo mandaron a revestirlo todo aquello con bronce. Fíjense qué interesante. Éxodo 27, versos 1 y 2, te lo va a encontrar. Así que es un tipo de Cristo quien fue hecho pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos. Experimentó total separación del Padre en el Calvario. Hay una expresión en el Calvario de Jesús que ya Jesús dejó de llamarle Padre a su amante Padre. Y en esa expresión de Jesús, Él usa las siguientes palabras. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que cambia. Todo el tiempo hablaba del Padre. Cuando hubo la separación, mire, nosotros ni soñamos, ni podemos explicar quizás qué representa el uno estar ausente de Dios en su vida. Pero el infierno debe tener parte de eso, porque los que van a la condenación van eternamente también, y van lejos de Dios sin ninguna oportunidad, separados totalmente de Dios, que nosotros no podemos saber ni explicar eso. Pero el que se convirtió en pecado, el que fue levantado en el madero, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, experimentó eso por ti y por mí. El cuerpo nuestro posiblemente no lo podía resistir. Y Jesús rindió su vida por ti y por mí. Él fue hecho pecado por nosotros. Cristo tenía que morir para que usted y yo pudiésemos vivir. Mire qué contraste, ¿verdad? Él tenía que morir para que tú y yo pudiésemos nacer de nuevo y pudiésemos tener ese derecho a la vida eterna. Hebreos 12:2, y ya vamos cerrando, dice: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Y el verso que aparece también en Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El mundo le va a ofrecer a usted muchos sitios para donde mirar. Le va a poner un blanco aquí, otro blanco allá, muchos, donde tú vas a fijar tu mirada. Pero yo quiero decirte que todos esos puntos son efímeros, se van, te los presentan hoy y ya mañana no están, desaparecen y te van a provocar desilusión, grande desilusión en tu vida. Y si no empiezas a probar, ¿cuántos cursos de motivaciones, yoga y qué montón de embelecos tiene la gente para tratar de llegar? Pero tú mira allá, eso desaparece así de rápido, desaparece. De poco nos va a servir mirar a ellos. El valor de nuestra fe reside precisamente en el objeto de nuestra fe, y es nuestra mirada de fe la que verdaderamente tiene significado. Pero solamente cuando nosotros podemos ver a Jesús. Mira hacia Él, mantén tu mirada en Él, en la dirección que Él está, aunque como dije ahorita no puedas verle, porque quizás se nos haya nublado la visión, pero hay que seguir mirando. Él no ha dicho que le veamos, Él nos ha dicho que miremos. Dios le bendiga. Amén.